semana pasada por el Tribunal Constitucional Español, en referencia a la aplicación de la doctrina emanada del Tribunal Supremo en la sentencia 197/2006, los abogados y abogadas que llevamos a cabo la defensa de los presos políticos vascos deseamos trasladar a la opinión pública en general y a la comunidad jurídica en particular las siguientes consideraciones. Pese a lo publicado en prensa, lo que a día de hoy conocemos oficialmente es lo siguiente: habiéndosenos notificado únicamente el fallo de las resoluciones adoptadas. Se otorga el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la libertad a 3 presos, se deniega el amparo a 19, se inadmite el recurso a otros 3 y se admite a trámite a 22. Al menos otros 20 casos se encuentran pendientes de resolver. Por lo tanto, en este momento nos es imposible, sin conocer los argumentos utilizados por el Tribunal Constitucional, poder realizar un análisis jurídico más concreto sobre las decisiones adoptadas. Análisis que haremos una vez se nos notifiquen las resoluciones en su totalidad. Pero sí podemos decir que la manera en que se ha procedido por el Tribunal supone una falta absoluta de respeto para con nuestros defendidos y nosotros mismos, creando una indefensión absoluta, pues se mantiene una situación de prisión injusta que se empezó a aplicar allá por el año 2006 sin que ni los propios interesados sepan las razones de ello. Esta forma de actuar, de nada menos que todo un tribunal constitucional, es inaudita en cualquier Estado de Derecho y nos lleva a pensar que el Poder Judicial se ha doblegado al poder político una vez más en el Estado español. No se entiende de otra forma este proceder. La gravedad de la decisión tomada adquiere verdadera dimensión cuando repasamos el itinerario procesal que se ha seguido. Se comienza a aplicar la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo 197/2006 a partir de febrero de ese mismo año, por medio de providencias, muchas veces ni siquiera adoptan la forma de autos fundamentados, que recurrimos en súplica. En muchos casos la iniciativa de aplicar esta doctrina parte incluso del centro penitenciario, que pregunta a la Sala de la Audiencia Nacional si debe realizar un nuevo cómputo de la condena de acuerdo con esa nueva doctrina, evidenciando así un claro impulso político. Tras el recurso de súplica, acudimos al Tribunal Supremo mediante el oportuno recurso de casación, y tras el rechazo por parte de este tribunal, una vez agotada la vía ordinaria, se solicita el amparo al Tribunal Constitucional. Una vez admitidos a trámite los recursos de amparo, se solicita al Tribunal Constitucional en todos los casos que se suspenda cautelarmente la resolución recurrida para que mientras se resuelvan estos recursos, los presos y presas sean puestos en libertad y no causar así perjuicios irreparables en caso de otorgarse el amparo. Se nos contesta que no procede la suspensión, pero que los recursos, dados los derechos que hay en juego, como el derecho a la libertad, se tramitarán de forma urgente. Más de 4 años después de esta negativa a suspender, y más de 6 desde que se comenzó a aplicar la mencionada doctrina, y de esta forma, únicamente notificando en una frase si se deniega o se otorga el amparo, sin dignarse a comunicar los argumentos utilizados, se resuelve de esta manera. ¿Qué ocurre ahora con Castañaga, Igarrataundi y Pérez, los cuales han permanecido 6, 4 y 3 años de prisión injusta? O esos otros presos que ya, para cuando han resuelto sus recursos, ya han cumplido la totalidad de los 30 años de condena. ¿Cómo se repara el daño causado? No alcanzamos a entender las razones que puede haber llevado al Tribunal Constitucional a otorgar el amparo en los 3 casos mencionados y rechazar el amparo en los demás casos. Las situaciones son similares. Los casos son en ocasiones idénticos. No se puede entender una decisión así si no es bajo la aplicación de criterios que no son estrictamente jurídicos. Principios como los de proporcionalidad o retrospección no son principios constitucionales, sino criterios oportunistas utilizados por el poder político de turno. Ya en el año 2003, con la aprobación de la Ley Orgánica 7/2003 de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, el Gobierno español estableció el límite máximo de cumplimiento en 40 años, cuando hasta el momento estaba en 30.
e impuso una serie de medidas que hacen en la práctica imposible la aplicación de beneficios penitenciarios a los presos y presas políticas vascas. Utilizaron el criterio de proporcionalidad y el Poder Judicial dio su aval a la reforma, incluso validando que se pudiera aplicar de manera retrospectiva, ya que la retroactividad no es posible en el derecho penal español. Y así se aprobó esta reforma. Pero la reforma lo era para el Código Penal en vigor. Faltaba qué hacer en el mismo sentido para los que habían sido condenados con el Código Penal antiguo. Y así el Tribunal Supremo, en febrero del 2006, en esta sentencia que hemos mencionado, se reinventa a sí mismo y se saca de la manga otra interpretación del Código Penal totalmente distinta a la que venía aplicando hasta el momento, alargando así de facto las condenas de presos y presas condenadas y condenados con el Código Penal antiguo hasta los 30 años de prisión. Se cerró así el círculo y se instauró de facto la cadena perpetua para el colectivo de presas y presos políticos vascos. La semana pasada hemos asistido a uno de los últimos capítulos de esta operación política con barniz judicial. Las vulneraciones de derechos plasmadas en nuestras demandas de amparo lo eran en relación a derechos fundamentales recogidos en la Constitución española, como el derecho a la tutela judicial efectiva, a la intangibilidad de las resoluciones firmes, a la libertad y seguridad jurídica, a la irretroactividad de las leyes penales no favorables, etc. Bajo el prisma de estos principios no es posible mantener una decisión como la adoptada por el Tribunal Constitucional la semana pasada. Desde luego, una vez se nos notifique las resoluciones en su totalidad, acudiremos a las instancias jurisdiccionales internacionales a nuestro alcance, Tribunal de Estrasburgo, ONU, etc. Estudiaremos la posibilidad de revisión de las condenas en base al actual Código Penal, etc. Agotaremos, en definitiva, todas las vías posibles. No obstante, se nos hace muy difícil luchar contra decisiones judiciales que no se fundamentan en normas y principios jurídicos y constitucionales y que lo único que expresan de forma clara y meridiana es, una vez más, el sometimiento del Poder Judicial al poder político.